La anciana llevaba 3 meses sin comer delante de nadie. Cada día, los médicos aseguraban que su cuerpo estaba llegando al límite. Cada noche, su hijo millonario encontraba los platos intactos sobre la mesa. Pero aquella mañana, la nueva cocinera hizo algo que nadie se había atrevido a hacer: tomó el plato de la anciana, salió del comedor y lo colocó frente a la esposa del millonario. «Hoy no va a comer sola», dijo Elena. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el tic-tac del antiguo reloj del salón. Alejandro Ferrer, uno de los hombres más ricos de la ciudad, miró a la cocinera como si hubiera perdido la razón. «¿Qué acabas de hacer?». Elena no respondió inmediatamente. Miró a la anciana, luego a Victoria, la esposa de Alejandro, y finalmente volvió sus ojos hacia Beatriz. La anciana estaba sentada en una silla de ruedas con las manos temblorosas sobre una manta. Su rostro, antes elegante y lleno de vida, parecía haber envejecido 20 años en cuestión de meses. Entonces Beatriz levantó lentamente la cabeza. Sus labios apenas se movieron. «Ella sabe lo que me hicieron». Alejandro palideció. Victoria dejó caer el tenedor. Y Elena comprendió que acababa de abrir una puerta que quizá jamás podría volver a cerrar. Todo había comenzado 3 meses antes. Beatriz Ferrer siempre había sido conocida por su carácter fuerte. Incluso después de la muerte de su esposo, Ricardo, había continuado administrando parte de los negocios familiares. Era una mujer que podía pasar horas revisando documentos, discutir con abogados y tomar decisiones difíciles sin pestañear. Pero después de una cena familiar, algo cambió. Primero dejó de desayunar. Alejandro pensó que simplemente no tenía apetito. Después empezó a rechazar el almuerzo. «Quizá necesita descansar», dijo Victoria. Finalmente dejó de cenar. Los días pasaron y Beatriz comenzó a perder peso rápidamente. Alejandro llevó a su madre a los mejores médicos de la ciudad. Le hicieron análisis de sangre, estudios cardíacos y pruebas neurológicas. Ninguno encontró una enfermedad capaz de explicar aquella conducta. Una tarde, uno de los especialistas habló con Alejandro en privado. «Su madre no parece incapaz de comer. Parece que se niega a hacerlo». Alejandro frunció el ceño. «Está diciendo que lo hace voluntariamente». «Estoy diciendo que hay algo que no estamos viendo». Aquella frase se quedó en la mente de Alejandro. Porque había algo más extraño. Beatriz podía beber agua cuando nadie la observaba. Podía incluso aceptar pequeños trozos de fruta de una enfermera. Pero cada vez que Victoria entraba en la habitación, Beatriz cerraba la boca y apartaba el rostro. Alejandro nunca prestó demasiada atención. Confiaba en su esposa. Después de todo, Victoria había estado a su lado durante 12 años. Ella era elegante, inteligente y siempre sabía qué decir. Cuando Alejandro se sentía culpable por no pasar suficiente tiempo con su madre, Victoria lo tranquilizaba. «Tu madre necesita aceptar que las cosas han cambiado». Alejandro quería creerlo, hasta que una noche escuchó un ruido en el pasillo. Se levantó de la cama y vio a Victoria salir de la habitación de Beatriz. «¿Qué haces ahí?». Victoria se sobresaltó. «Tu madre me llamó. A estas horas». Estaba nerviosa. Alejandro miró hacia la habitación. «Está bien». Victoria sonrió. «Solo está triste». Pero cuando entró, encontró a Beatriz despierta. La anciana lo miró con una expresión de terror. «Hijo, ¿qué pasa?». Beatriz abrió la boca, pero antes de decir algo, escuchó los pasos de Victoria acercándose. Entonces cambió de expresión. «Nada». Alejandro no entendió. «Mamá, ¿puedes hablar conmigo? Estoy cansada». Alejandro salió confundido. Victoria lo esperaba en el pasillo. «¿Ves? Está deprimida». Alejandro asintió. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a incomodarlo. Una semana después, el médico recomendó contratar a una cocinera que tuviera experiencia cuidando personas mayores. Fue entonces cuando Elena llegó a la mansión. No parecía impresionada por el tamaño de la casa ni por los autos estacionados afuera. Durante la entrevista, Alejandro le preguntó: «¿Por qué quiere este trabajo?». Elena respondió tranquilamente: «Porque sé cocinar para personas que han perdido el apetito». «¿Cómo sabe hacerlo?». Ella sonrió ligeramente. «Mi madre era así». Alejandro no preguntó más. La contrató ese mismo día. Elena comenzó con algo sencillo, sopa de verduras. Beatriz la miró. No comió. Al día siguiente preparó pan casero. Nada. Al tercer día hizo una sopa de pollo con hierbas. La anciana tomó la cuchara.
Pero justo cuando estaba a punto de probarla, Victoria entró. Beatriz dejó la cuchara inmediatamente. Elena lo notó, no dijo nada. Al cuarto día preparó una receta antigua. Era una sopa de lentejas con especias que había encontrado escrita en un viejo libro de cocina de la casa. Cuando Beatriz vio el plato, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Dónde encontraste esa receta? En un libro antiguo. ¿Quién te la enseñó? Nadie. Beatriz tomó una cucharada. Fue la primera vez en semanas que comió delante de alguien. Alejandro se emocionó cuando Elena se lo contó. Mi madre realmente comió. Sí, ¿cuánto? 3 cucharadas. Para Alejandro, aquellas 3 cucharadas eran un milagro. Pero Elena sabía que había algo extraño. Porque antes de irse a dormir aquella noche, encontró a Beatriz esperándola. No vuelvas a preparar esa sopa cuando Victoria esté presente, susurró la anciana. ¿Por qué? Beatriz miró hacia la puerta. Porque ella no quiere que yo sobreviva. Elena sintió un escalofrío. ¿Estás segura? Beatriz no respondió, solo tomó la mano de Elena y apretó con una fuerza sorprendente. Si quieres seguir trabajando aquí, no confíes en nadie. A partir de ese momento, Elena comenzó a observar. Descubrió que Victoria controlaba prácticamente todo lo que ocurría en la mansión. Los empleados tenían miedo de contradecirla. El jardinero llevaba años trabajando allí, pero bajaba la voz cuando ella aparecía. La enfermera evitaba hablar con Beatriz en privado. Incluso Alejandro parecía cambiar cuando Victoria estaba cerca. Una noche, Elena estaba preparando la cena cuando escuchó voces en el pasillo. Reconoció inmediatamente la voz de Victoria. Todavía no ha firmado. Elena dejó de cortar las verduras. ¿Y Alejandro? Preguntó una voz masculina al teléfono. Victoria respondió. Alejandro confía demasiado en su madre. Hubo una pausa. Si Beatriz muere antes de firmar, todo será mucho más complicado. Elena sintió que se le helaban las manos. Victoria continuó. Pero no te preocupes. Tengo todo bajo control. Elena esperó hasta que Victoria se alejó. Después apagó las luces de la cocina y subió silenciosamente las escaleras. No sabía quién estaba al otro lado del teléfono. Pero ahora sabía que Beatriz tenía razón. Alguien quería verla muerta. A la mañana siguiente, Elena decidió observar a Victoria todavía más de cerca. Poco antes del desayuno, vio a Victoria entrar en la habitación de Beatriz con un pequeño frasco. Cerró la puerta. 5 minutos después salió. Elena esperó. Cuando entró, encontró a Beatriz respirando con dificultad. ¿Qué pasó? La anciana señaló el vaso que estaba sobre la mesa. No bebas eso, dijo Elena inmediatamente. Beatriz la miró. Ya lo sé. Elena tomó el vaso y lo observó. Había algo extraño en el fondo. Una sustancia transparente se había acumulado cerca del borde. Elena no sabía qué era. Pero sabía que no debía estar allí. Esa noche decidió hablar con Alejandro. Sin embargo, antes de llegar a su despacho, encontró algo debajo de una bandeja antigua. Era una fotografía. Elena la recogió. Su corazón comenzó a latir con fuerza. En la imagen aparecía Beatriz junto a Ricardo Ferrer. Pero también había una mujer joven. Elena se quedó completamente inmóvil. Era su madre. La reconoció inmediatamente. Había visto aquella cara cientos de veces en una fotografía que conservaba desde niña. Pero había algo todavía más perturbador. En la parte posterior de la fotografía había unas palabras escritas a mano. Si alguna vez ella vuelve, dile la verdad. Elena sintió que las piernas le temblaban. Abajo aparecía una firma. Ricardo Ferrer, el padre de Alejandro. El hombre había muerto hacía más de 15 años. Entonces, ¿por qué había escrito una nota sobre ella? ¿Y por qué Beatriz había guardado aquella fotografía durante tanto tiempo? Elena levantó la mirada hacia la puerta. Por primera vez desde que había llegado a la mansión, sintió miedo de estar allí. Pero lo que no sabía era que alguien la estaba observando desde el otro extremo del pasillo. Victoria. Y cuando Victoria vio la fotografía en las manos de Elena, su rostro cambió por completo. Porque aquella mujer acababa de encontrar el único secreto capaz de destruirlo todo. Elena no sabía que, mientras sostenía aquella fotografía entre sus manos, alguien ya había decidido que no debía salir viva de aquella mansión. Victoria permanecía inmóvil al otro extremo del pasillo, observándola en silencio. Su rostro había perdido la expresión amable que mostraba delante de Alejandro.
Por primera vez, Elena vio algo diferente en sus ojos. Miedo, pero también rabia. Elena guardó rápidamente la fotografía debajo de su uniforme y entró en la cocina. Intentó continuar con su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, sus manos temblaban. La imagen de su madre no dejaba de aparecer en su mente. ¿Por qué estaba junto a Beatriz? ¿Por qué conocía al padre de Alejandro? Y, sobre todo, ¿qué significaba aquella frase escrita detrás de la fotografía? Si alguna vez ella vuelve, dile la verdad. ¿Quién era ella? Elena pasó toda la noche sin dormir. A la mañana siguiente, cuando entró en la habitación de Beatriz, encontró a la anciana despierta. «Usted sabía que yo iba a encontrar esa fotografía», dijo Elena. Beatriz no respondió. «Mi madre aparece en ella». La anciana cerró los ojos. «Sí, la conocía, mucho antes de que tú nacieras». Elena sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Quién era mi madre para su familia? Beatriz respiró profundamente. «Tu madre se llamaba Laura. Trabajó para mi esposo durante muchos años. Como empleada, como secretaria». Elena frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué nunca escuché hablar de ustedes?» Beatriz bajó la mirada. «Porque después de la muerte de mi esposo, todo cambió». Elena se acercó. «Quiero saber la verdad». Beatriz la miró directamente. «Y yo quiero contártela, pero todavía no es seguro». «¿Por qué?». La anciana señaló la puerta. «Porque Victoria escucha todo». Elena miró hacia el pasillo. «Ella sabe quién soy». Beatriz tardó unos segundos en responder. «Sí». Elena sintió un escalofrío. «¿Desde cuándo?» «Desde el día que llegaste». «Entonces, ¿por qué permitió que me contrataran?» Beatriz negó lentamente. «No fui yo quien te contrató». Elena comprendió que había algo todavía más extraño. Alejandro había dicho que él mismo había aprobado su contratación. Pero si Victoria sabía quién era Elena, ¿por qué no intentó impedirlo? Tal vez porque necesitaba descubrir qué sabía. Tal vez porque quería vigilarla. O tal vez porque estaba esperando el momento adecuado para hacerla desaparecer. Ese mismo día, Elena decidió revisar discretamente la habitación de Victoria. Esperó hasta que Alejandro salió para una reunión. Victoria también abandonó la mansión poco después. Elena subió las escaleras. Sabía que estaba arriesgándose, pero necesitaba respuestas. Entró en la habitación y comenzó a revisar los cajones. Nada. Solo documentos personales, joyas y algunas fotografías. Después vio un espejo antiguo. Algo no encajaba. El marco parecía ligeramente separado de la pared. Elena presionó. Se escuchó un clic. Una pequeña puerta oculta se abrió. Dentro había una caja metálica. Elena la sacó. Su corazón comenzó a acelerarse. La abrió. Encontró documentos bancarios, contratos, transferencias, fotografías, y una carpeta con un nombre escrito en letras negras. Beatriz Ferrer. Elena la abrió. La primera página era un informe médico. Beatriz supuestamente sufría una enfermedad degenerativa grave. Pero había algo extraño. La fecha del informe era anterior a la aparición de los primeros síntomas. Elena continuó leyendo. Había varios documentos médicos similares. Todos firmados por el mismo médico. Pero ninguno contenía pruebas reales. Eran falsificaciones. Entonces encontró algo peor, un documento donde se hablaba de una futura transferencia de propiedades. Si Beatriz era declarada incapaz de tomar decisiones, Victoria tendría control sobre una parte considerable del patrimonio familiar. Elena comenzó a comprender. No querían simplemente que Beatriz muriera. Querían que pareciera enferma, y después aprovecharían su supuesta incapacidad para controlar su fortuna. Pero todavía faltaba algo. Elena revisó la última página. Allí aparecía una firma. Victoria Ferrer. Elena tomó fotografías de los documentos con su teléfono. Estaba a punto de cerrar la carpeta cuando escuchó un ruido. La puerta de la habitación se abrió. Victoria estaba allí. No deberías haber encontrado eso. Elena se quedó paralizada. Victoria cerró la puerta detrás de ella. ¿Quién eres realmente? Elena no respondió. Te hice una pregunta. Soy la cocinera. Victoria soltó una pequeña carcajada. No, se acercó. Tú eres la hija de Laura. Elena sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Cómo lo sabe? Victoria la miró fijamente. Porque yo ayudé a hacer desaparecer a tu madre. Elena dio un paso atrás. Está mintiendo. Ojalá. Victoria habló con una tranquilidad aterradora.
Tu madre descubrió algo que no debía descubrir. ¿Qué? Dinero. ¿Qué dinero? Victoria sonrió. Millones. Elena apretó los puños. ¿Qué le hicieron? Victoria no respondió. En ese momento se escucharon pasos en el pasillo. Victoria miró hacia la puerta. Alejandro. No le digas nada, susurró. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió. Alejandro entró. ¿Qué está pasando aquí? Victoria se quedó inmóvil. Alejandro miró a su esposa. Después miró a Elena. ¿Por qué están las dos en mi habitación? Nadie respondió. Alejandro frunció el ceño. Victoria. Estábamos hablando. ¿De qué? Victoria abrió la boca. Pero Elena se adelantó. De su madre. Alejandro se quedó quieto. ¿Qué pasa con mi madre? Victoria miró a Elena con odio. Nada. Entonces Elena dijo algo que cambió todo. Su madre cree que alguien intenta matarla. Alejandro palideció. ¿Qué? Victoria comenzó a negar. Eso es absurdo. Encontré un frasco en su habitación, dijo Elena. Y la señora Beatriz me pidió que no bebiera el contenido de su vaso. Alejandro miró a Victoria. ¿Qué frasco? Victoria permaneció en silencio. Te estoy preguntando qué frasco. No sé de qué habla. Alejandro dio un paso hacia ella. ¿Por qué mi madre tiene miedo de ti? Victoria comenzó a llorar. Porque está enferma. No me mientas. El grito de Alejandro hizo que toda la casa quedara en silencio. En ese momento apareció Beatriz en la puerta. Se sostenía de su bastón. Ya es suficiente. Alejandro corrió hacia ella. Mamá, dime qué está pasando. Beatriz miró a Victoria. Tu esposa no quiere que yo llegue viva al próximo mes. Victoria comenzó a llorar. Eso no es cierto. Beatriz respondió. Entonces dile a tu marido por qué falsificaste mis informes médicos. Alejandro miró a Victoria. Su rostro se volvió completamente inexpresivo. ¿Qué? Victoria no pudo responder. Elena sacó las fotografías de los documentos. Encontré esto en su habitación. Alejandro las miró. Cada documento parecía confirmar las acusaciones. Pero entonces Beatriz dijo algo todavía más devastador. Tu padre tampoco murió por causas naturales. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué estás diciendo? Tu padre fue asesinado. El silencio fue absoluto. Alejandro retrocedió. Mamá, eso no tiene sentido. Lo sé, el médico dijo que murió de un ataque cardíaco. El médico mintió. Alejandro miró a Victoria, después a Elena. Finalmente volvió a mirar a su madre. ¿Quién lo mató? Beatriz abrió la boca, pero antes de responder, sonó el teléfono de Elena. Era un número desconocido. Contestó. Nadie habló durante unos segundos. Entonces una voz masculina susurró. Si quieres saber quién mató al padre de Alejandro, busca debajo del suelo de la antigua biblioteca. La llamada terminó. Elena miró a Beatriz. La anciana había palidecido. ¿Quién era? Preguntó Alejandro. Elena no respondió, porque Beatriz acababa de susurrar algo que hizo que todos se quedaran inmóviles. No vayas a la biblioteca. ¿Por qué? Preguntó Alejandro. Beatriz cerró los ojos. Porque ahí escondimos algo que nunca debía ser encontrado. Pero alguien ya estaba bajando las escaleras. Y llevaba 15 años esperando que alguien descubriera aquel secreto. Elena estaba a punto de abrir la puerta de la antigua biblioteca cuando escuchó una voz detrás de ella. Si entras ahí descubrirás por qué tu madre tuvo que desaparecer. Elena se quedó completamente inmóvil. No necesitó darse la vuelta para saber quién hablaba. Era Beatriz. La anciana estaba al final del pasillo, apoyada en su bastón, con el rostro más pálido que nunca. Alejandro estaba junto a ella. Mamá, dijo él, ya no puedes seguir ocultándonos cosas. Beatriz bajó la mirada. Lo sé. Entonces miró a Elena. Pero una vez que abras esa puerta, no habrá vuelta atrás. Elena respiró profundamente. Llevo toda mi vida esperando saber qué pasó con mi madre. Beatriz asintió lentamente. Entonces debes conocer la verdad. Alejandro miró la antigua puerta de madera. ¿Qué hay ahí dentro? Una parte de nuestro pasado. ¿Y qué tiene que ver con mi padre? Beatriz guardó silencio durante unos segundos. Todo. Alejandro tomó la llave que estaba sobre una pequeña mesa y abrió la puerta. La biblioteca llevaba años cerrada. El polvo cubría los estantes. Había cientos de libros antiguos, escritorios y cajas que nadie había tocado durante mucho tiempo. Elena encendió la luz. ¿Dónde está el secreto?, preguntó. Beatriz señaló el suelo. Debajo de esa alfombra. Alejandro retiró la alfombra.
Debajo había una pequeña marca en la madera. Se arrodilló y levantó una tabla. Apareció un compartimento oculto. Dentro había una caja de metal. Alejandro la sacó. Tenía una cerradura antigua. Beatriz entregó una pequeña llave a Elena. Tu madre me pidió que te la entregara si algún día regresabas a esta casa. Elena la tomó con manos temblorosas. Abrió la caja. Dentro había fotografías, documentos y una grabadora antigua. También había una carta. Elena reconoció la letra inmediatamente. Era de su madre. Con lágrimas en los ojos comenzó a leer. La carta decía que Laura había descubierto que varios ejecutivos de la empresa de Ricardo Ferrer estaban desviando enormes cantidades de dinero. Pero el robo era solo una parte del problema. La empresa estaba siendo utilizada para ocultar operaciones ilegales. Laura había reunido pruebas. Ricardo decidió ayudarla. Por eso ambos comenzaron a investigar en secreto. Pero alguien los descubrió. La carta continuaba. Ricardo sabe que nos están vigilando. Si algo me sucede, no confíes en quienes dicen proteger a la familia. Elena dejó caer la carta. ¿Quién los vigilaba? Beatriz respondió. Victoria. Alejandro cerró los ojos. No. Beatriz lo miró. Tu padre descubrió que ella estaba involucrada. Mi padre sabía lo que hacía Victoria. No al principio. Entonces, ¿por qué se casó conmigo? Beatriz respiró profundamente. Porque cuando tu padre murió, Victoria ya estaba cerca de ti. Alejandro se quedó en silencio. De repente, la grabadora emitió un pequeño sonido. Elena la tomó. Presionó el botón. Una voz antigua llenó la habitación. Era Ricardo. Si alguien escucha esto, significa que ya no estoy aquí. Alejandro se llevó una mano a la boca. Era la voz de su padre. La grabación continuó. Victoria no trabaja sola. Hay alguien por encima de ella. Alguien con suficiente poder para destruir a cualquiera que intente revelar la verdad. Elena miró a Beatriz. La anciana lloraba. Entonces Ricardo dijo: si Laura logra escapar, debe llevarse a su hija. La niña no puede quedarse aquí. Elena sintió que las lágrimas le recorrían el rostro. Su madre no la había abandonado. La había salvado. La grabación continuó. Daniel sabe la verdad. Si algo me ocurre, confíen en él. Alejandro levantó la cabeza. Daniel. Beatriz asintió. Tu hermano descubrió todo. Alejandro negó lentamente. Daniel murió. No, mamá. Daniel está vivo. El silencio fue absoluto. Alejandro miró a su madre como si acabara de descubrir que no la conocía. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Para salvarlo. Era mi hermano. Y si tú lo sabías, Victoria también lo habría sabido. Alejandro retrocedió. Todo comenzaba a tener sentido. Los años de mentiras. La muerte de su hermano. Los secretos de su padre. La desaparición de Laura. Y la extraña enfermedad de Beatriz. Entonces escucharon un ruido afuera. La puerta de la biblioteca se cerró de golpe. Alejandro corrió hacia ella. Estaba cerrada con llave. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Elena miró hacia la ventana. Había una sombra. Un hombre estaba parado en el jardín. Alejandro abrió la ventana. Oiga. El hombre comenzó a caminar hacia la entrada principal. Alejandro salió corriendo. Elena lo siguió. Pero cuando llegaron al jardín, el hombre había desaparecido. Solo había dejado un sobre el suelo. Alejandro lo recogió. Dentro había una fotografía. En ella aparecía Daniel, vivo. Y detrás de él había un edificio. El mismo edificio donde se encontraba la sede principal de la empresa. En la parte posterior de la fotografía había una frase. Tu hermano lleva 15 años esperando. Alejandro llamó inmediatamente a un número que aparecía en uno de los documentos. Nadie respondió. Entonces escuchó un vehículo acercarse. Un automóvil negro se detuvo frente a la mansión. La puerta se abrió. Un hombre bajó. Alejandro quedó paralizado. Daniel, su hermano estaba allí, más viejo, con barba. Pero era él. Los dos hermanos se miraron durante varios segundos. Después se abrazaron. Elena lloró al verlos. Daniel entró en la casa y colocó una carpeta enorme sobre la mesa. Ha llegado el momento de terminar esto. Alejandro abrió la carpeta. Dentro estaban todas las pruebas. Transferencias bancarias, grabaciones, contratos, fotografías, nombres, y una lista de personas involucradas. Victoria aparecía en la primera página. Pero había otro nombre. Alejandro lo leyó. Su rostro cambió. No puede ser. Daniel lo miró. Sí, ¿estás seguro?
Completamente. El nombre pertenecía al abogado de la familia. El mismo hombre que durante años había administrado los bienes de Beatriz. El mismo que había recomendado a los médicos. El mismo que había informado a Alejandro sobre la supuesta enfermedad de su madre. Él estaba detrás de todo, dijo Daniel. Pero Daniel aún tenía una última prueba. Sacó una grabación. En ella se escuchaba a Victoria hablando con el abogado. Cuando Beatriz firme, todo estará terminado. El abogado respondió, y Alejandro, él no sospechará nada. Y la hija de Laura. Victoria guardó silencio. Después dijo, si aparece, debemos ocuparnos de ella. Elena sintió un escalofrío. Alejandro apagó la grabación. Van a pagar por esto. Daniel asintió. La policía recibió las pruebas esa misma noche. Victoria fue arrestada. El abogado también. Los médicos involucrados confesaron haber falsificado documentos. Y finalmente se descubrió la verdad sobre la muerte de Ricardo. No había muerto por un ataque cardíaco. Había sido asesinado después de intentar denunciar la red criminal. Pero había dejado suficientes pruebas para que, 15 años después, sus hijos pudieran terminar lo que él comenzó. Semanas más tarde, Beatriz volvió a sentarse en el comedor. Por primera vez en meses, frente a ella había un plato lleno. Elena se sentó a su lado. Alejandro estaba enfrente. Daniel también. Beatriz tomó una cucharada. Después otra. Alejandro sonrió. Mamá. Ella levantó la mirada. ¿Qué? Pensé que nunca volvería a verte comer. Beatriz sonrió. Yo también. Todos rieron. Pero entonces Elena vio algo debajo del plato. Un pequeño sobre. Lo abrió. Dentro había una fotografía. Era su madre, Laura. Pero esta vez no estaba junto a Ricardo. Estaba junto a un hombre desconocido. Elena levantó la fotografía. Beatriz, ¿quién es este hombre? La anciana dejó caer la cuchara. Su rostro perdió todo color. Daniel se acercó. ¿Dónde encontraste eso? Debajo de mi plato. Alejandro tomó la fotografía. Miró al hombre. Y entonces reconoció su rostro. Es imposible. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién es? Alejandro levantó lentamente la mirada. El hombre que todos creíamos muerto. Beatriz cerró los ojos. No. Daniel dio un paso atrás. Entonces significa que sigue vivo. El teléfono de Alejandro comenzó a sonar. Número desconocido. Contestó. Durante unos segundos nadie habló. Después una voz masculina dijo. Han encontrado a mi familia. La llamada terminó. Alejandro miró a Elena. El misterio de Beatriz había terminado. Pero la verdadera amenaza acababa de despertar.